Bienvenidos y bienvenidas. Esta es la clase 1 del curso de Procesos Comunicacionales y Nuevas Tecnologías de la Maestría en Cultura Pública de la Universidad Nacional de las Artes. En la primera unidad nosotros vamos a trabajar la problemática de la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil a partir de la centralidad del Estado, que es el árbitro en esa relación, quien tiene la capacidad de instaurar las reglas, y su desarrollo y su materialización de acciones a partir del concepto de políticas públicas. En esa línea, el recorrido por la unidad presenta, en primer lugar, el texto de Bernadette Califano, que aborda específicamente la noción de las políticas públicas de comunicación, hace un relevamiento del modo en que ha sido conceptualizado el Estado a lo largo del tiempo desde diferentes perspectivas, desde la ciencia política, desde la comunicación, desde la economía política, y plantea una aproximación a una definición que implica pensar que las políticas de comunicación son el resultado de un proceso de disputa entre una serie de actores en pos de el marco decisional de las directrices con las que el Estado interviene para administrar, ejecutar y regular el sistema de medios de comunicación y cultura. Se desagregan una serie de directrices que tienen que ver con planes, programas, proyectos, leyes, decretos y resoluciones. Concibe Califano a partir de las citas a diferentes autores que las decisiones de las políticas públicas siempre son una resolución ulterior del Estado, es decir, que más allá de las capacidades de lobby que tengan los diferentes actores, fundamentalmente los actores privados, con mucha capacidad de incidencia en las distintas sociedades y en los distintos momentos históricos, la configuración de las políticas públicas responde a decisiones, necesidades y articulaciones que se toman en última instancia en el Estado o por el Estado. Entonces, ustedes van a encontrar en ese texto una caracterización de los modelos de Estado, una conceptualización del rol del Estado en la configuración pública y social, y esta articulación hacia la definición específica del modo en que se administra, ejecuta y regula el sistema comunicacional. Ese texto se complementa con otro que es un tanto más abarcador en la perspectiva regional, que es el de Jan van Quillenburg y Dennis McQuail. Estos autores trabajan desde una noción similar a la de Califano para concebir la noción de política pública, que es lo que a nosotros nos resulta relevante y central en esta unidad, pero el detalle central es que los autores contrastan en las tres etapas que proponen que podría articularse la historia de las políticas de comunicación en el mundo, dos paradigmas contrapuestos durante ese periodo histórico establecido. Van Quillenburg y McQuail definen tres etapas históricas para evaluar las políticas públicas. La primera etapa es la etapa emergente, que va desde el momento en que es necesario que los estados tomen decisiones para administrar los sistemas comunicacionales, desde que la tecnología así lo demanda, podríamos pensar en finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, que se pasa a una segunda etapa, que es la etapa de servicio público, que tiene que ver con el final de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 80 o 90. Ahí hay un elemento interesante a pensar en el texto, que es la dificultad que encuentran los autores para establecer un punto de tránsito concreto y específico de la segunda etapa a la tercera etapa. Esa segunda etapa se caracteriza por el rol central de los estados como propietarios, no solo de las organizaciones de telecomunicaciones, telégrafo, telefonía fija, sino también el monopolio público de los medios masivos de comunicación, fundamentalmente en Europa, por la tradición del rol del Estado en ese continente. Y la tercera etapa sería la etapa actual, que, como les digo, podría ser pensada como comenzada en 1980 a partir de procesos políticos, el triunfo de gobiernos neoliberales en países centrales como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, o bien a partir de una conceptualización tecnológica, que es el inicio de Internet como fenómeno central para la convergencia, ya entrada la década del 90. Esa etapa actual tiene modificaciones en la relación entre el Estado y el mercado, un retraimiento por parte del Estado en la articulación de las decisiones que ponen al mercado en el centro de esa perspectiva de modelo neoliberal. Los autores contraponen entonces durante esas tres etapas que reconocen, la etapa de emergencia, la etapa de servicio público y la etapa actual, dos modelos contrapuestos: el modelo estadounidense, que pone al mercado en el centro y que tiene que ver con esa perspectiva del rol de las empresas y del diseño de la competencia para la articulación de los sistemas comunicacionales, y el modelo europeo, que hasta en la tercera etapa tiene al Estado en el centro,
por herencia del rol que los estados tienen en esas configuraciones sociales y por la propia concepción del rol que el Estado debe jugar a la hora de administrar la comunicación y la cultura. La tercera etapa, las diferencias se van reduciendo y los modelos paradigmáticos tienden a ser similares. El último de los textos, que es bien específico y que implica pensar en una de las herramientas centrales de las políticas de comunicación, que es la regulación, es el de Dennis McQuail, que intenta, con diferentes concepciones y articulaciones, responder a la pregunta central de por qué hay que regular al sistema comunicacional. Van a encontrar en la clase un texto guía, una serie de PowerPoints que acompañan ese desarrollo, la lectura de los textos de la bibliografía y material audiovisual que los guiará en el recorrido.